Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo programa de Ramos Jurídicos. Feliz año 2026. Sin duda va a ser un año de muchos retos, de muchas cosas jurídicas. Vamos a tratar de reforzar más ramos cada mes porque vienen temas y cambios radicales. Feliz año, José. Feliz año, Juan Carlos, y feliz año a todos los que nos están escuchando y viendo. Bueno, vamos a hablar de dos temas particulares. Primero, de la ley de aguas y segundo, de los principales cambios en materia fiscal. Vamos a enfocarnos en dos. Y si quieres, iniciamos primero con la Ley General de Aguas. Creo, José Pablo, que se hizo un cambio importante en la Ley General de Aguas. No sé si nos quieras comentar un poco cuáles son las cualidades de este cambio, qué incidencias pueden ver ustedes o vemos nosotros en este tema y qué sugerencias tenemos para nuestros clientes. Claro que sí. Bueno, el 11 de diciembre del 2025 se publicó esta reforma de la Ley de Aguas que, aunque se publicitó como una reforma leve, en realidad, como es muy típico de este nuevo gobierno, el cambio fue muy drástico que viene a impactar de forma importante el cómo se llevan a cabo incluso todas las operaciones, sean industriales o comerciales, en el territorio mexicano. Y los tres cambios esenciales que marca esta nueva ley es que los títulos de concesiones de agua, que antes constituían un activo, patrimonio para las empresas, y que como tal estos activos podían trasladarse de entidad en entidad, simplemente mediante un convenio de cesión de derechos, en donde la autoridad, mediante unos requisitos simplemente autorizaba el convenio de cesión, pero en realidad existía una plena disponibilidad o plena apertura comercial para que los particulares pudieran intercambiar los títulos de concesión. Entonces, si tú ibas a abrir un parque industrial, si tú ibas a generar un nuevo rancho agrícola, pues podías ir con un particular a tratar de comprar un título de concesión de agua o cierto volumen de agua, y entonces asegurabas los volúmenes o los metros cúbicos de agua necesaria para tu operación, y con esto, pues el desarrollo económico, operativo, empresarial funcionaba perfectamente. Pues el primer cambio de esta reforma es que eso se prohíbe. Ándale. Entonces, ya no puedes tú transmitir libremente el título de concesión. Se incorpora una figura que se le llama la reasignación y está sujeta exclusivamente a dos supuestos. Una, que vendas el inmueble en donde estuvo asignado originalmente el título de concesión, o que compres la empresa, o te fusiones la empresa, o escindas la empresa, o heredes en caso de que sea a título de persona física. Es decir, o compras a la entidad moral, o formas parte de la entidad moral, o compras el territorio. Si no, tienes que ir a la autoridad a adquirir tu título de concesión. Entonces se restringe la transmisión de los títulos de concesión de manera muy importante. Ya no existe la transmisión. Y entonces, eso hace que operativamente, imagínense una industria que quiera iniciar sus operaciones y que no tiene título de agua, tiene que ir a la Conagua a meter su título y esperar los procesos burocráticos para determinar a ver si les van a dar agua. Entonces, como se pueden dar, esto puede tener un impacto operativo económico muy importante. Segundo, esas reasignaciones, vamos a suponer que compras el territorio, compras una empresa que tiene un título de agua. La Conagua no necesariamente autoriza de forma automática esta reasignación. Es decir, aunque dice la ley que tiene 20 días hábiles, no se establece una afirmativa ficta, lo que entonces, conforme a la ley de procedimiento administrativo, sería entonces una negativa ficta. Entonces, si no te contesta en los 20 días, no es que ya sea tuyo o esté autorizado, sino que en automático se entiende negativo, y entonces te tienes que esperar a que la autoridad te conteste y a ver cuándo te contesta. Y dos, si la autoridad te contesta, tiene el derecho a negar esa reasignación por un tema de disponibilidad de agua o del el bien común del agua, es decir, por un tema de orden público. Si dice, oye, ahí no hay suficiente agua, entonces no te autorizo la reasignación porque había demasiados metros cúbicos. Entonces, aun y cuando compraste la empresa y llevaste a cabo o el terreno, puede que no te autoricen tu título de concesión de agua. Hay esos casos, si la autoridad tarda más de 20 días y no contesta, lo procedente sería un amparo para solicitar la respuesta. O un juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa o un juicio de amparo para presionar la respuesta. Es decir, o
pelear la negativa ficta o pelear la contestación vía amparo. Pero de todas el plazo va a alargarse. El tema es que si tu empresa querías abrir, no sé, en 3 meses, pues el plazo se te puede ir a 1 año. Es correcto. Y con el Poder Judicial como está ahorita, que sabemos que hay un control importante, no necesariamente va a ser lo más eficaz. Va a ser necesario más bien hacer una buena solicitud bien soportada para tratar de generar un buen diálogo con la autoridad y tratar de una respuesta lo más rápido posible. Así es. Es decir, seguimos transitando un esquema más de cumplimiento normativo, tratar de evitar de la manera posible los litigios, porque si no, esto se va a alargar lo que se pueda alargar. Precisamente, digo, esa iba a ser la parte de mi conclusión, pero la adelanto. Disculpa. Creo que ahora se tiene que migrar a un esquema, en caso de que se quiera adquirir un título de concesión de esa manera, con un due diligence muy claro, muy específico, con solicitudes muy bien presentadas, muy bien atendidas, verificando que no haya zonas de veda, de agua, etcétera, para que no haya un gasto innecesario en la adquisición de inmuebles o cosas así, cuando el proyecto pudiera llegar a ser inviable por falta de agua. Correcto. ¿Y cuál es el tercer cambio entonces? Se establece una prohibición para la venta de agua de terceros. Ojo, y esto es un tema muy delicado porque admite muchísimas interpretaciones. Antes, si tú tenías un título de concesión y te sobraban metros cúbicos de agua, tú le podías suministrar agua a terceros. Es decir, vamos a suponer que yo tengo un título de concesión en mi parque industrial, me sobraban metros cúbicos y podía llegar a un acuerdo con el de al lado y venderle metros cúbicos. Porque al final del día yo titular, yo le pago a Conagua los derechos de agua, pero pues tengo el derecho de usar de mi agua lo que yo quiera, valga la expresión. Pues ya no. Entonces se establece una prohibición expresa de venta, salvo que existan modelos corporativos reales, es decir, una conjunción corporativa que justifique, previa autorización de la Conagua, la transmisión de agua. Y entonces, hay una pregunta aquí muy práctica. Y esto, para los desarrolladores o clientes que nos estén escuchando, es muy importante que se asesoren de abogados a partir de ahorita. Porque pareciera ser, como está redactada la norma, que incluso en los parques industriales, los títulos de concesión ya impiden que si el desarrollador sacó el título de concesión a su nombre para efectos de llevar a cabo el desarrollo, está a su nombre y no a nombre del régimen de condominio. Y entonces no le pudiera suministrar a cada uno de los propios locatarios o titulares de cada una de las bodegas industriales para poder llevar a cabo su práctica. ¿Por qué? Porque establece que cada uno tendría que ser titular de su propia concesión. Y si no, lo que establece es que se tiene que generar un modelo corporativo que se justifique. Y entonces lo que se tendría que ver es cómo ese título de concesión que el desarrollador quería mantener para sí, o que quizá le vendía el agua a los propios miembros del parque industrial, ahora lo va a tener que aportar o generar de alguna forma al régimen de condominio para efectos de que todos sean cotitulares del mismo. Y pedir autorización ante la comisión y entrar en todo el tema burocrático que estamos platicando ahorita. ¿Y por qué es importante que acudan de forma inmediata? Porque aquí viene la cereza del pastel. Se implementaron delitos, ya no son multas administrativas. Todo esto que les acabo de comentar, si se incumple, si traspasan un título de agua sin la autorización debida, si consumen más metros cúbicos de los que tienen debidamente autorizados, si no utilizan el agua dentro de los 2 años de su título de concesión o otorgan fianza suficiente, o si venden agua a terceros sin este esquema corporativo pero autorizado por Conagua, ya hay delitos preestablecidos en donde la Conagua los puede denunciar ante la Fiscalía y hay delitos de 1 a 5 años de prisión. Pues básicamente es una reforma en la que el agua deja de ser tan libre disposición, controlada por el Estado, como que estamos en una crisis de agua, tal vez mucho por el tema con Estados Unidos, que nos estaban solicitando tanta agua que se debía, pero pues es una reforma que cambia el modelo de entendimiento de cómo se debe de gestionar el agua en nuestro país, ¿no? Correcto. Entonces, las recomendaciones específicas para los clientes básicas, ¿cuáles? A ver, las recomendaciones es todos aquellos que sean titulares de un título de concesión que lo utilicen para efectos exclusivos,
es que revisen los metros cúbicos que están consumiendo, es decir, un due diligence de su título de concesión. Aquellos que adquirieron un título de concesión, lo recomendable es hacer un due diligence sobre la trazabilidad y el origen de ese título de concesión. Dónde vino, cómo vino, si estuvo debidamente autorizado o no, es decir, sabemos que hay algunos que consideraron que por haber metido nada más el convenio de cesión de derechos ante la autoridad sin tener una autorización formal, porque era una práctica natural que podían operar, pues si no tienen esa autorización, hoy no tienen título de concesión, entonces hay que regularizarlo. Aquellos que tengan un título de concesión corporativo, hay que llevar a cabo este análisis y generar esta estructura corporativa real y presentarla ante la autoridad para que su venta o su dispersión del agua sea formal. Aquellos que tengan distintas empresas dentro de su corporativo, también es necesario que se presente esta estructura a la autorización de la Conagua, porque no porque sean del mismo grupo corporativo se salta esta necesidad de la autorización por parte de la Conagua, porque repito, la regla general es que cada entidad o persona tenga su propia autorización o título. Perfecto. Me parece que con eso cerramos el tema de aguas. Me parece que es muy importante que la gente, sobre todo la gente que hace desarrollos, tenga claridad, porque básicamente quien va a usar el agua es que tenga la concesión a su nombre, y eso siempre ha sido un problema, sobre todo de carácter administrativo. En temas fiscales, me parece, José, que podemos hablar de dos temas principales. Las reformas plantean dos ejes que me parecen fundamentales. El primero es que los contribuyentes que tengan adeudos fiscales de 2024 para atrás, se crea un nuevo estímulo fiscal parecido al del año 2025, pero con mayores beneficios, que permite la condonación o reducción de multas, gastos de ejecución y recargos. La intención es una regularización fiscal. ¿Cuál es el objetivo de este programa o qué se necesita para hacerlo muy claro a la gente que esté interesada? Primero, tenemos que haber presentado nuestra declaración 2024, el año pasado 25, y corroborar que nuestros ingresos acumulables para impuesto sobre la renta no habían excedido de 300 millones de pesos. Ese es el primer elemento fundamental. Segundo, que no hubiéramos accedido a un decreto de beneficios de condonación como el año pasado, que sea la primera vez que obtenemos este beneficio de condonación o reducción, insisto, de multas, recargos y gastos de ejecución. Tercero, si los créditos fiscales están siendo combatidos, hay que desistirse del medio de defensa, con el beneficio que incluso en esos casos se puede pedir el pago en parcialidades, hasta 6 parcialidades, siendo el último pago hasta noviembre de 2026, con una tasa de intereses de 1.42, que me parece bastante accesible. Siguiente, que no tengamos delitos fiscales, que no sea un tema de delitos fiscales. Y el objetivo es que logremos esta reducción o esta solicitud a más tardar en octubre de 2026. Es decir, tenemos todo un año para organizar y poder lograr este esquema de regularización. Me parece que aquí lo importante como empresas o como contribuyentes es, si tenemos un crédito fiscal que estamos combatiendo y vemos que existen complejidades, pues hacer un análisis claro, un due diligence clara de la defensa, en qué etapa está, y acceder al beneficio. En muchas ocasiones los créditos fiscales que se combaten, gran parte del adeudo son multas y recargos, y eso me parece que es un gran beneficio. Y un punto adicional que es importante en este decreto, además de que se incrementa a 300 millones de ingresos, es que si tus créditos fiscales son multas formales, es decir, no presentaste una declaración y te multaron, o no presentaste controles volumétricos y te multaron, puedes solicitar una reducción hasta el 90% de multas. No sé, José, ¿cómo veas este decreto? Oye, está muy interesante. A mí, Juan Carlos, me surgirían dos dudas que sería interesante transmitirle o resolverle a quienes nos están escuchando. Una es, no importa si ya tienes años que perdiste el crédito y estás peleando esto, el que no te embarguen, el que no te cobren, puedes tú aplicar por esta... Digo, entiendo los que están en pleito que digan, ya no me quiero pelear, de multas, recargos ya es una fortuna, entonces prefiero pagar el histórico, pero aquellos que ya tienen el crédito fiscal firme, es decir, ya lo perdieron, ¿tienen acceso a esto? Correcto, pueden acceder cualquier contribuyente que tenga un crédito firme, aunque estén combatiendo en acciones contra el PAI y demás y cobranzas, pueden acceder. La intención es que sean créditos firmes, consentidos o en su caso medios de defensa desistidos. Lo importante es que con la solicitud del trámite de condonación o reducción, de la regularización, se suspende el procedimiento ejecutivo de ejecución, es decir, no te van a molestar, te van a dar la libertad de poder trabajar para hacerte los recursos para poder pagar el crédito.
Juan Carlos, y me surgiría una segunda duda, que puede ser quizá la más delicada de todas. Hay mucha gente que está combatiendo créditos fiscales porque la autoridad los consideró simulación de operaciones, defraudación fiscal, compra de facturas, etc. La razón por la que muchos de ellos no pagan, sino deciden combatir, es porque traen un temor genuino de que al pagar consienten de que pudiera haber un acto delictivo. Si están en ese escenario y lo están combatiendo y deciden someterse a este proceso, ¿evadirían el tema penal? Conforme al Código Fiscal, el hecho de que ya se regularicen autoriza que la autoridad pueda solicitar, si inició un procedimiento, el sobreseimiento al ya haberse eliminado el perjuicio a la hacienda pública. Es decir, realmente la intención del programa de regularización es que la regularización genere una liberación del adeudo y sus consecuencias. De hecho, la única consecuencia, lo único que sí es importante es que no puedo acceder al beneficio de la regularización si ya fue sometido un tema de delito fiscal. Es decir, si ya estamos sometiendo a un procedimiento de delitos fiscales, sí tendremos una restricción para acceder al procedimiento de regularización. Si estamos en un crédito fiscal que está siendo combatido ante el tribunal, en el que el objeto de la materia del debate es una posible simulación de operaciones, la intención es hacer la regularización y al final del día se elimina, digamos, el quebranto hacendario, ¿no? Pues creo que eso puede ser algo muy atractivo para quienes nos puedan estar escuchando que están combatiendo un crédito fiscal, porque, a ver, siempre existe el componente de riesgo, aquellos que tienen estos señalamientos por la autoridad. No estoy diciendo que sean ciertos o no, pues por eso naturalmente estarán en los medios de defensa correspondientes, pero si existe la posibilidad de una regularización sin multas y recargos con esta condonación y además la eliminación de cualquier riesgo penal, pues puede resultar muy atractivo para muchas personas. De hecho, el año pasado se ejerció un estímulo similar, solamente que podían acceder solo aquellos que tuvieran máximo 35 millones de pesos de ingresos por el ejercicio en materia de regularización. Y la verdad es que en la experiencia en la oficina fue que asuntos que estábamos litigando, que traían sobre todo, a ver, todos los asuntos fiscales tienen temas de simulación, compras de facturas. La resolución del SAT fue aceptar, hacer el pago y, digamos, cerrar el ejercicio. Es un esquema que está buscando la autoridad para justamente como sanear las finanzas públicas, evitar más litigios y hacerse de recursos de la manera más pronta, ¿no? Segundo punto importante en materia fiscal, me parece que este año es muy importante fortalecer los controles internos sobre las operaciones con sus proveedores. La reforma fiscal al código tiene varios cambios que después vamos a tocar en otra ramos jurídicos sobre cambios específicamente en temas de garantías, etcétera. Pero donde viene el eje central de la reforma es combatir a las factureras. Como ustedes saben, el año pasado, en 2024, se hizo una reforma para reconocer que la prisión preventiva oficiosa se da a aquellos que utilicen comprobantes fiscales falsos, es decir, aquellos que hacen operaciones inexistentes o simuladas. Para este año se creó un nuevo procedimiento para combatir a las factureras. Es un procedimiento que dura 24 días, en el que básicamente se hace una auditoría a la empresa que consideran que enajena o vende facturas falsas. Se le da una oportunidad muy pequeña de 5 días para acreditar la materialidad de las operaciones y si el resultado es que no se desvirtúa la presunción, se le lista como un artículo 69 y automáticamente los FDIs pierden, digamos, su eficacia probatoria y aquellos que recibieron comprobantes fiscales que se consideran falsos tendrán la obligación de ir a acreditar la materialidad de las operaciones ante el SAT. El problema es que al hacer esa solicitud van a tener restringido su certificado de sello digital y no van a poder facturar. Entonces es muy importante que en este combate hacia las factureras siempre hay daños colaterales. Hay empresas que reciben facturas de empresas que no son falsas, pero que están metidas dentro del pool de empresas que esa empresa emitió facturas. Y aquí es muy importante tener un control interno muy importante de cada una de las operaciones, de su trazabilidad, las razones de negocios de por qué hicieron esa operación, la documentación de los resultados y sobre todo los insumos que se utilizaron para lograr ese servicio o esa enajenación o recepción de bienes. Es decir, la reforma va encaminada de manera muy concreta a combatir de manera más severa el combate a las factureras y lo malo o lo dañino es que hay empresas que tienen relación con la facturera y son afectados de manera colateral. Aquí en la oficina hemos tenido bastantes asuntos en temas de factureras y hemos logrado de manera muy clara demostrar, ya sea ante la propia defensa del contribuyente, ya sea hacia los medios de defensa, cuál es la naturaleza, razón de negocios y existencia de las operaciones.
pero sí es importante que se tomen el tiempo y sobre todo traten de mejorar sus controles internos para acreditar la sustancia económica y la razón de negocios de cada una de sus operaciones. No sé cómo veas esto, José. No, está muy interesante. Pues digo, tenemos ya muchos años navegando hacia lo que se le denomina coloquialmente como un terrorismo fiscal. Pues naturalmente habrá mucha gente muy afectada por esto. Digo, esto es evidente con una política de la administración pasada y de esta de hacerse de recursos, seguramente ante tanto programa social, una necesidad inminente de hacerse de recursos. Entonces, yo creo que lo que tienen que hacer todos los que nos escuchan, principalmente en sus empresas, es generar un buen expediente de trazabilidad de todas sus operaciones. Es decir, ya la contabilidad como tal, por lo que estoy escuchando, Juan Carlos, ya no se traduce simplemente en mandarle a tu contador las facturas y ya. Cada factura tiene que ir acompañada del correo electrónico, del contrato, incluso hasta de lo que detonó esa factura, para efectos de que tu contador ahora sí pueda tener verdaderamente integrado tu expediente. Porque ya las facturas en sí mismas, pues ya tienen una presunción de nulidad muy sencilla. Es decir, ya el que te emitan una factura o no ya no te garantiza nada hacia el futuro. Correcto. Aquí lo interesante es estar en contacto en su momento con los proveedores. Insistimos, ¿cuál es el modelo? Se hace una auditoría a tu proveedor, a quien expide la factura. Es una auditoría máximo de 24 días. Si el resultado de la auditoría es que las facturas que emitió ese proveedor son falsas, automáticamente van a publicar al proveedor y te van a restringir el certificado de sello digital con la intención de que vayas al SAT, tú como receptor de la factura, y acredites la materialidad. Es ahí el punto importante en el que se necesita presentar la aclaración, liberar el certificado, y nuestra sugerencia siempre ha sido llevar a la mano esto con tu despacho y con la Procuraduría de Defensa del Contribuyente para lograr que el proceso salga bien y no te cancelen de manera definitiva el certificado y te quedes sin facturar. ¿Y esa provisionalidad cuánto tiempo puede durar entre que te cancelaron los FDIs y presentaste la aclaración y te los liberan? Hay una suspensión, te permiten presentar la aclaración, te liberan el certificado al día siguiente. Okay. Te permiten durante el proceso de aclaración acreditar ante el SAT la materia de las operaciones, pero si el resultado es que se concluye que no existe la operación, vendrá la cancelación y ahí sí tendrás un problema. ¿Por qué? Porque ya no vas a poder seguir. Un punto importante, muchas empresas durante mucho tiempo lo que hacían es que al tener una problemática fiscal, utilizaban otras empresas para seguir haciendo las operaciones en lo que resolvían. Una reforma importante del código que no se ha mencionado es que si tú tienes una problemática fiscal, sobre todo adeudos fiscales, y estás en una empresa, no te van a permitir abrir otra empresa en la que estés tú o la empresa o los vinculados y tengan relación con la empresa en problemática. Es decir, se crea un modelo para evitar que se haga este salto, ¿no?, de deudores de una empresa a otra, con la intención de neutralizar aquellas empresas que utilizan esquemas principalmente de facturación falsa para evadir o eludir el pago de los impuestos, ¿no? Entonces, me parece que, insistimos, dos ejes en materia fiscal. Primero, hacer un diagnóstico de tus créditos fiscales que estés combatiendo y evaluar. Si no lograste más de 300 millones de pesos en 2024, que me parece es un parámetro muy grande, evaluar la pertinencia de acceder al estímulo con la facilidad de que el pago va a resarcir cualquier daño. Y segundo, sí fortalecer los controles internos porque todo indica que este año va a ser un combate mucho más severo a las factureras. La autoridad va a evitar tanta auditoría que dura tanto en cobrar y va a empezar, porque se ha servido mucho, en estar restringiendo certificados y evitar que las empresas sigan funcionando hasta en tanto se demuestre de manera fehaciente que no están comprando facturas. No sé, José, si queramos cerrar con esto, ¿algún comentario adicional? No, yo creo que está claro, creo que ya les quitamos el sueño un ratito, pero bueno, pues al final del día estas son las reformas que se están emitiendo y como lo hemos prometido, nuestra obligación será estarles informando sobre lo que se emitió, cuáles son sus consecuencias, las formas de prevenirlo, las formas de atacarlo, y ahora sí que los pasos que tienen que hacer para poder navegar esta turbulencia legislativa.
Correcto, y pues les agradecemos mucho por seguirnos. El siguiente vamos a platicar más de temas de garantías de interés fiscal, ley antilavado, cambios importantes. Espero que nos sigan. Cualquier duda nos pueden seguir en redes sociales. En nuestra página aparecen datos de contacto. Y pues les deseamos un feliz año y lo mejor para este 2026 y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Gracias.